Padre Celestial, que en este tiempo tu nombre solo sea exaltado. En el nombre de Jesús, su poder, su justicia, su misericordia, que tú seas exaltado y que tú traigas a tu pueblo más cerca de ti. Bendice este tiempo, lo ponemos en tus manos. Tú conoces la necesidad de cada persona y lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En estos últimos años, pero en especial con una aceleración en esos últimos meses, está ocurriendo una gran, llamémosle, revolución en cuanto a la sexualidad en este país. Es un tema que yo quería hablar. Estaba meditando mucho en Génesis 1 y 2 en estos días, y cuando Jesús habló un poco de la sexualidad la semana pasada, yo pensé y oré, creo que sería bueno continuar el tema un poquito, para verlo tal vez de un ángulo un poquito diferente. Pero estamos viviendo en un tiempo en el cual la sexualidad está cambiando. Si en los 60 existía lo que se llamaba la revolución sexual, pero que se entendía más bien entre un hombre y una mujer, o entre un chico y una chica realmente. Hoy día la revolución sexual está cambiando y podríamos llamarle el unisexismo. Hay una revolución, hay un movimiento en el cual las diferencias entre los hombres y las mujeres se destacan menos, y las similaridades entre los hombres y las mujeres se destacan más. Esto se ve desde el plan en el hogar, desde la moda, desde quién hace qué. Hay lo que yo le llamo un unisexismo que quiere hacer del hombre y la mujer un solo ser, que no es ni muy hombre ni muy mujer. ¿Sí? Es lo que yo le llamo el unisexismo. Y ese unisexismo lo vimos hace unas semanas en la Corte Suprema, cuando se pasó una ley que permitiría en ciertos estados el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Yo quisiera sugerirle en esta mañana que ciertamente hay muchos factores para esa revolución del unisexismo en Estados Unidos, pero uno de ellos es el malentendimiento, aunque eso suena un poco inocente, digamos, la distorsión, es más correcto, de qué es un ser humano. En mi opinión, a la raíz de este problema, o digamos una de las raíces de este problema en el unisexismo, es una falta de entender y una distorsión de qué es un ser humano. ¿Quién define qué es un ser humano? Esa es la batalla que tenemos en nuestra sociedad hoy día. Ciertamente, la iglesia cristiana define al ser humano de una forma. El mundo secularista quiere definir al ser humano de otra forma. La ciencia quiere definir al ser humano de otra forma diferente. Hay competencia en nuestra sociedad entre todas estas fuentes para ver qué es un ser humano. Y mientras más pierde el punto de vista bíblico, vamos a ver más corrupción de lo que es un ser humano, y por lo tanto vamos a ver corrupción en cuanto a la sexualidad. Eso es lo que yo le quiero sugerir en esta mañana, que la distorsión en la sexualidad que se representa mucho en el homosexualismo proviene esencialmente de una distorsión de lo que es el ser humano. El libro de Génesis que leímos en esta mañana es un libro que tiene ciertamente varios propósitos, ¿verdad?
Pero uno de esos propósitos es el propósito de explicación. Es decir, el libro de Génesis le respondía al pueblo hebreo por qué las cosas son como son. ¿Ok? Ese es uno de los propósitos del libro de Génesis. Explicarle al pueblo de Dios por qué las cosas son como son. Ellos estaban en una sociedad y habían ciertas factualidades en la vida de ellos y se preguntaban, ¿de dónde viene esto? Por ejemplo, ¿de dónde viene la luna? ¿De dónde viene el sol? Bueno, la sociedad alrededor de ellos le decían que son dioses. Pero Génesis dice que fueron creados planetas. No son dioses, que fueron creados por Dios. ¿Qué son las estrellas? Bueno, Génesis 1 explica. ¿Por qué el mundo está tan distorsionado y fragmentado y por qué hay tanta violencia? Génesis 3. ¿Por qué es que hay un deseo tan fuerte entre un hombre y una mujer que están dispuestos a dejar la relación más profunda, en cierta forma, que es la relación de sangre, mi papá, mi mamá? ¿Por qué es que un hombre está dispuesto a dejar todo eso y una mujer está dispuesta a dejar su papá y su mamá y unirse los dos y ser una sola carne? Génesis 2:24. ¿Usted ve? El libro de Génesis está ahí para dar respuestas, para explicar por qué las cosas son como son. Y ciertamente una de las preguntas que los hebreos se preguntaban es, ¿por qué somos así como seres humanos? ¿Quiénes son los seres humanos? Y yo quiero repartir la pregunta en tres partes de este pasaje, que yo le puse por título al mensaje, el hombre y la mujer delante de Dios. El hombre y la mujer delante de Dios. Y tres preguntas. Primero, ¿de dónde proviene el ser humano? ¿De dónde proviene el ser humano? Segundo, ¿qué es un ser humano? Y tercero, o 2B, si usted le gustaría, prefiere, ¿qué significa ser hecho a la imagen de Dios? ¿Okay? Tres preguntas que yo quiero que reflexionemos unos minutos. ¿De dónde viene el ser humano? ¿Qué es el ser humano? ¿Y qué significa ser hecho en la imagen de Dios? Leímos dos pasajes, el primero de Génesis 1 y 2, y luego el Salmo 8, que es una meditación de David acerca de la creación, ¿verdad? Si usted lee el Salmo 8, después de haber leído Génesis 1 y 2, ve que hay muchas conexiones. Es una meditación inspirada por el Espíritu Santo de la creación por parte del salmista, de David. Pero vamos a la primera pregunta. ¿De dónde viene el ser humano? Es importante entender las ideas que estaban flotando en el mundo de Mesopotamia, en el mundo del Medio Oeste, en el tiempo en el cual Génesis fue escrito. Según Babilonia, Egipto, Mesopotamia, ¿de dónde venía el ser humano? Bueno, la idea, lo que se enseñaba, hay varias ideas, pero una esencial es que el ser humano fue creado por los dioses para hacer la obra en la tierra que le fatigaba a los dioses. ¿Okay? Los dioses existían. Un mito babilónico decía que el cielo y la tierra fueron creados. Escuche esto, qué interesante. El cielo y la tierra fueron creados de una lucha que tuvieron varios dioses. Marduk, uno de los dioses de Babilonia, con Tiamat, una diosa que era una estilo serpiente, dragón, y él mató, la descuartizó, y de la sangre y la piel hizo la tierra y los cielos. ¿Ok? De ahí vienen los cielos y la tierra. Y los seres humanos fueron un pensamiento que vino después. Los dioses nunca tenían en mente crear seres humanos, pero cuando hicieron la tierra, los dioses de rangos menores se empezaron a cansar, ¿verdad? De trabajar la tierra, etcétera, etcétera. Entonces pusieron la querella, pusieron la querella delante de los dioses más grandes, y entonces ellos así crearon a los seres humanos para que sean esclavos de los dioses.
¿Ok? Génesis da una respuesta radicalmente diferente a esta ideología del Medio Oeste. En primer lugar, los cielos y la tierra no vienen de carcass, ¿cómo se diría en español? Carcass, los restos, ¿verdad? De un Dios, sino que Dios lo hizo de la nada. Lo hizo de la nada. Hizo el cielo y la tierra y todo lo que vemos, y dice que lo hizo bueno. Y el ser humano, Dios lo hizo, también lo hizo bueno. Entonces la pregunta ¿de dónde viene el ser humano? La respuesta sencilla y corta es: el ser humano proviene de Dios. El ser humano proviene de Dios. Es importante poner en tensión lo que es un ser humano, de dónde viene el ser humano, porque comparando Génesis 1 y 2 y Salmo 8, es una tensión importante para los seres humanos. De una forma, el hombre y la mujer, el ser humano es un ser sublime, porque es hecho por Dios, es creado por Dios, es hecho a la imagen de Dios. Inclusive el salmista, cuando reflexiona del hombre, dice que lo hiciste un poco menor a los ángeles. Es un ser sublime. No es como una vaca o un gato o un perro. Es diferente. Es un ser sublime. Pero a la misma vez es un ser que podemos decir humillado. Porque en el capítulo 2 de Génesis se nos dice que en el capítulo 2, versículo 7, se nos dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, ahí está la humillación, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí está la parte sublime. Entonces, de una forma, el ser humano es un ser sublime, increíble, maravilloso, porque es creado por Dios. Dios es el que le da vida, pero de otra forma es polvo. No, ¿qué quiere decir eso que es polvo? Bueno, se puede tomar de dos formas. Una forma es tomarlo como una descripción científica de exactamente cómo Dios biológicamente creó al ser humano. O se puede tomar de una forma analógica. Dios, ciertamente, como Dios creó al ser humano, debió ser un proceso complejo, ¿verdad? O sea, póngase a pensar en los órganos, los ojos, el cerebro. Si Dios nos explicara eso de una forma científica, ¿quién lo entendiera? Así que Dios se lo explica a los israelitas en una forma que ellos podían entender. Lo hizo del polvo de la tierra. Es como si yo le pregunto, ¿el sol sale? ¿Es verdad? Sí. ¿El sol se pone? Sí. El sol sale a las 7 y se pone a las 8 de la noche. Eso es verdad, pero en otra forma técnica no es verdad. ¿Verdad? La tierra da la vuelta. Pero nosotros utilizamos los dos lenguajes. Uno es científico, uno es el lenguaje del día en día, y los dos son verdad. Yo les sugiero que el lenguaje que se usa aquí en Génesis 2, cuando dice que Dios hizo a Adán de la tierra, es fenomenal, es para que la gente lo entienda. ¿Okay? El ser humano está hecho casi 80% de agua, así que no puede ser completamente tierra. ¿Cuál es el punto entonces aquí? El punto es el siguiente, hermano. El punto es que el ser humano es creado de una forma sublime, pero a la misma vez no es Dios. Va a regresar a la tierra. Tiene una condición de humillación también. Y por eso en el capítulo 3, después que Adán y Eva pecaron, Dios le dice: del polvo te hice y al polvo volverás. Así que hay una tensión en la proveniencia del ser humano. Viene de Dios, lo cual le da sublimidad y maravilla y valor, pero a la misma vez es de la tierra, es del polvo. Y así entonces tiene que estar humillado delante de Dios, especialmente. De ahí es que viene entonces el ser humano. Tenemos competencia hoy día en la respuesta de dónde viene el ser humano. Tenemos la ideología atea evolucionaria. ¿Qué nos dicen los ateos evolucionarios? Nos dicen que el ser humano no tiene ningún propósito, que fueron unas células que salieron ahí. ¿De dónde vienen? ¿Quién sabe? Pero fueron unas células que salieron ahí y empezaron
a multiplicarse a millones de años, sin ningún propósito, ¡voilá! Un hombre y una mujer. Esa es la narrativa que encontramos hoy día en la sociedad. Usted va a la universidad, eso es lo que le van a enseñar a sus hijos. Bueno, depende de qué universidad vaya. Que el ser humano no tiene ningún propósito, que es simplemente materia física que evolucionó y ahí está. Pero la respuesta cristiana es diferente. La respuesta cristiana es que el ser humano viene de Dios, que no es un accidente fisiológico y que tiene un propósito, que es dar gloria a Dios. Es importante. La segunda pregunta es entonces, ¿qué es un ser humano? ¿De dónde viene el ser humano? Primero, y segundo, ¿qué es un ser humano? Bueno, una respuesta breve y bíblica, yo espero. 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué es un ser humano? El ser humano es una criatura hecha a la imagen de Dios. Hay un contraste entre el ser humano y los otros animales, ¿verdad? En los versículos anteriores, al 1:26 y 27, hablaba de los diferentes animales, las aves, los peces y los animales terrestres. Pero de ninguno se dice que Dios lo hizo a su imagen. Pero cuando viene a hablar del hombre y la mujer, dice que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y en el versículo 27 lo repite para énfasis. Lo hizo a su imagen, lo dice 2 veces. Varón y hembra lo creó. Entonces, ¿qué es un ser humano? Un ser humano es una criatura que es creada a la imagen de Dios. En el siguiente punto vamos a hablar un poquito más de la imagen de Dios. Pero déjame decir 2 cosas rapiditas aquí. En primer lugar, la imagen de Dios significa que el ser humano, en cierta forma, proyecta algo acerca de Dios. La palabra que se utiliza aquí en el hebreo para imagen se usaba de estatuas que un rey mandaba a que se pusieran en una tierra donde ese rey no podía estar. Si un rey conquistaba una tierra, pero él no podía estar ahí, hacían una estatua que se parecía a él, y esa estatua la ponían ahí, en ese sitio, y decían, esa es la imagen del rey. La imagen representaba al rey en aquel lugar donde él no estaba, como un embajador, ¿verdad? Hoy día podemos hablar de un diplomático, un embajador. Y entonces el ser humano es eso, el ser humano es la imagen de Dios, que es el representante de Dios en la tierra. Y por eso es que tiene que enseñorearse y cuidar la tierra y los animales, etcétera, etcétera. Pero también significa que tenemos atributos de Dios, lo que los teólogos reformados le llaman los atributos comunicables, ciertos atributos que Dios comparte con el ser humano. Hay algunos que no lo comparten. Por ejemplo, Dios es omnipresente. Nosotros no somos omnipresentes, ¿verdad? Estamos en un solo lugar. Esos son atributos que no se comunican. Pero hay atributos que Dios sí comunica. Por ejemplo, justicia. El ser humano tiene un sentido de la justicia. No al mismo nivel que Dios, pero tiene el sentido de la justicia. Eso es un atributo comunicable. Ser hecho a la imagen de Dios significa que tenemos algo de Dios. Amor. Usted ama, yo amo, porque Dios es amor y Dios nos hizo en su imagen. Misericordia, sabiduría, razonamiento. Todo eso significa ser creados por Dios, ser hecho a la imagen de Dios. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo en mente, porque eso es lo que le da el valor al ser humano. El valor del ser humano viene porque es hecho a la imagen de Dios. ¿Okay? Y eso es algo que hoy día en la televisión es una lucha. ¿De dónde yo saco mi valor propio? Bueno, usted se imagina, si usted se cree la evolución ateística, ¿de dónde usted saca su valor? Si usted lo cree un pedazo de carne, si yo soy un pedazo de carne, entonces yo voy a beber y acostarme con otro y hacerme 500 tatuajes. Porque ¿qué soy yo? Yo no soy nada. Y mucha gente vive así.
son solamente accidentes físicos. Las señoritas, especialmente las damas, las señoritas, muchas veces no entienden que son hechas a la imagen de Dios y que eso es lo que le da el valor. Y tratan de ganarse el valor de otra forma, en cómo yo me veo. ¿Ok? ¿Cómo yo me veo? ¿Quién me va a decir cómo yo debo lucir? La televisión. Entonces yo tengo que ser rubia, ¿verdad? Tengo que ser alta y tengo que ser delgada. Y si yo no soy así, entonces yo no valgo nada. Y si yo no valgo nada, yo voy a tratar de ganarme el valor de otro hombre. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a entregar mi cuerpo para que alguien me aprecie. Lo cual todo es mentira. Eso de que de alta, rubia y flaca, eso es algo que vino recién. Miren la pintura de los siglos XIX y XVIII. Las mujeres están más gorditas. Tienen como más curvas. ¿Usted se fija? La pintura de Da Vinci y todo eso, las mujeres están ya más gorditas. Hoy día las mujeres se creen que ser flaca bajó del cielo. No, eso es algo cultural. ¿Ok? Eso no es Dios que te lo manda. Ten cuidado con eso. No dejes que la imagen que el mundo te proyecta te domine y sea lo que te dé el valor. El valor tú lo tienes porque eres una criatura de Dios. Y Dios te hizo. No quiere decir que uno se va a descuidar, ¿verdad? Y va a ganar 500 libras y nunca va a hacer ejercicio. Claro que no. Precisamente porque somos hechos a la imagen de Dios tenemos que hacer eso. Pero quiere decir que si no caigo en el tipo que me dice el mundo, no quiere decir que no valgo la pena. ¿Okay? Pero aquí viene el otro punto muy interesante de este pasaje. Y por eso yo le puse de título Hombre y mujer delante de Dios. Y el punto es el siguiente. La imagen de Dios es femenina. La imagen de Dios en el ser humano es femenina y masculina. Eso es muy importante entenderlo. Porque en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre, y la mejor traducción es al ser humano, la palabra es Adam. ¿Ok? La palabra Adam significa ser humano. Luego se convierte en un nombre propio, Adán y Eva. Pero Adán significa ser humano. Entonces en el versículo 27 dice, Dios creó a Adam, el ser humano. Y dice, a su imagen lo creó Dios, varón y hembra los creó. Oiga, eso sí es importante. Porque en el mundo antiguo se pensaba que los únicos que reflejaban la imagen de Dios era el hombre. Entonces la mujer era subhumana. Es más, en Babilonia se pensaba que el único que era hecho a la imagen de Dios era el rey. Qué conveniente. El rey era el que era hecho a la imagen de Dios, las otras personas no. Entonces ustedes se imaginan que aquí venga uno y diga, yo soy hecho a la imagen de Dios, ustedes no. Entonces todos vamos a venir, nos vamos a arrodillar. Rey, ¿qué tú dices? Pero la Biblia aclara que la imagen de Dios no es vista en su plenitud, sino se expresa en varón y hembra. La masculinidad en sí, por completa, no completamente refleja la imagen de Dios. La feminidad solamente no refleja completamente la imagen de Dios. Es la masculinidad en el hombre y la feminidad en la mujer. Eso es lo que expresa completamente la imagen de Dios. Eso es importante. Porque déjame hacer una pregunta. Y esto es una crisis en Latinoamérica. ¿Le pegaría un hombre tanto a su mujer si sabe que es ella igual imagen de Dios que él? Que cuando yo le levanto la mano para golpear a mi mujer, le estoy agolpeando a alguien que es hecho a la imagen de Dios. ¿Trataría yo a mi esposo como lo trato? ¿Le gritaría como le grito? ¿Lo trataría solamente como una alcancía? Si lo veo a él como hecho a la imagen de Dios. ¿Nos despreciaríamos tanto si entenderíamos que si no hay hombre y mujer, no hay imagen de Dios? Ese es el problema con el machismo. El machismo, los machistas hablan así, dicen, todo lo que hace la mujer, todo es malo. Cuando la mujer le recuerda algo, esta sí molesta, Dios mío. Cuando la mujer dice, vamos a ahorrar algo, ¿verdad? Las mujeres siempre son bien protectivas en esa área. Vamos a ahorrar algo.
Oye, pero tú sí te preocupas. Las mujeres sí se preocupan, señores. ¿Verdad? Es lo que dicen. Cuando quiere ser tierna con el hijo, a veces se pasa, claro, pero quieren ser tierna. ¿Y qué dice el hombre? Ya deje ese niño. Y la mujer entonces critica al hombre. Tú nada más piensa en los deportes. ¿Por qué tú eres tan sobreprotectivo? Y entonces todo es una crítica, ¿verdad? El opuesto es subhumano. A la mujer la trata como si no fuera hecho a la imagen de Dios, y al hombre se trata como si no fuera hecho a la imagen de Dios. Eso lo tenemos con los hombres en el machismo y con las mujeres en el feminismo. El feminismo básicamente dice, no necesitamos hombres. ¿Sí? Girl power. Poder femenino. Yo puedo trabajar, manejar, hacerme la vida y no necesito ningún hombre. Ese es el feminismo. Y lo hago mejor que ustedes, dicen las mujeres. ¿Verdad? Pero sabemos que esas son imágenes rotas. Porque cuando le está llegando la edad, ya la mujer quiere tener un hijo. Aunque sea la feminista más grande. Y necesita un hombre para eso. Así que no es tan independiente. Y el hombre que se cree tan independiente, que no necesita a la mujer, cuando está solo, usted va a la casa está todo sucia. No sabe cocinar, todo desorganizado. Un desastre. Y las mujeres casi siempre echan para adelante rápido, a veces muchas veces más que los hombres. ¿Por qué? Somos el hombre y la mujer, somos hechos los dos a la imagen de Dios. En Dios, toda la masculinidad y toda la feminidad se unen. ¿Verdad? Porque Él es un guerrero, Él es un rey, pero también Él es tierno, como una madre. ¿Verdad? Entonces, Dios cuando nos da su imagen, nos las da como hombre y como mujer. Eso es algo interesante meditar. Y volviendo al principio, esa falta de entendimiento, esa distorsión de que la imagen de Dios significa hombre y mujer, es lo que lleva en gran parte al homosexualismo. ¿Verdad? Si yo creo que la imagen de Dios solamente se puede reflejar entre hombre y mujer, entonces el homosexualismo es una gran distorsión. Está yendo en contra, bien en contra de la corriente de cómo Dios hizo las cosas. Es una distorsión, una corrupción de lo que es el ser humano. ¿Usted ve? Y por eso es que es tan peligroso, por eso es que tenemos que tener cuidado. No quiere decir que si uno se encuentra una persona que es homosexual, le va a caer a trompada. No, le hablamos de Cristo, ¿verdad? Le abrimos los brazos. Claramente se le dice que su pecado, eso es pecado. Que yo nací así, bueno, tal vez naciste así, pero has hecho elecciones en tu vida, ¿verdad?, que han confirmado esa forma de tu ser. Eso no es excusa. Entonces, un presidente de un seminario, o más bien de un colegio bíblico de Wheaton College, dijo que las dos batallas más grandes que la iglesia cristiana en Norteamérica tiene ahora son dos. Uno, el homosexualismo. ¿Cómo tratar el homosexualismo? Tanto desde el punto de vista bíblico de la Biblia y del punto de vista científico. Y la segunda cuestión es la relación entre la ciencia y la Biblia. Son las dos cosas que la iglesia en Norteamérica, son los dos desafíos más grandes que tiene la iglesia en Norteamérica, que tiene que aprender a lidiar con esas dos cosas. Yo les sugiero que entender que ser hecho a la imagen de Dios, que es lo que nos hace seres humanos, se refleja completamente y de la manera correcta cuando es hombre y mujer. ¿Okay? Vamos al tercer punto, que ya toqué un poquito, qué es ser hecho a la imagen de Dios. Hablamos un poquito acerca de ser varón y hembra, de ser varón y hembra, y que reflejamos a quién es Dios. Pero también ser hecho a la imagen de Dios significa claramente en este pasaje de tener que cuidar y tener que subjugar la tierra. Cuidar y subjugar la tierra. La tierra, ¿verdad? Es interesante que inmediatamente, después en el versículo 26, inmediatamente que Dios dice, hagamos al hombre, a Adán,
hagamos al ser humano a nuestra imagen, inmediatamente lo que sigue es y que se señoree de los peces, ¿verdad? En las aves, en la bestia de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El deber del ser humano es como un jardinero, como una persona que tiene animales, digamos, en su casa, de cuidarlos, subjuzgarlos y tratarlos bien. ¿Ok? Esa es la otra pelea que tenemos con la cuestión del medio ambiente. Muchas veces ahora la gente, esa es su religión, el medio ambiente, ¿verdad? De ahí es que sacan su sentido religioso. La Biblia ciertamente nos dice que cuidemos del medio ambiente, pero no que adoremos al medio ambiente, como hacen muchas personas hoy día, ¿verdad? Y que tienen esa preocupación que el medio ambiente se va a acabar, lo vamos a destruir. No, el medio ambiente está bajo el control de Dios. Y nosotros somos los que servimos debajo de Dios para cuidar de Él y subjugarlo. El medio ambiente, los animales, etcétera, etcétera. Déjame terminar regresando al tema del hombre y la mujer hecho a la imagen de Dios. Y de la unidad que hay en el hombre y la mujer. ¿Okay? Vemos que en ese pasaje Dios crea la tierra, los cielos, crea los animales, y luego hacia el hombre, hacia Adán, hacia el ser humano, que en ese caso, el primer caso es Adán. Y Dios dice, hay un refrán que vemos en Génesis 1, vez tras vez, y cuando Él lo hizo, dijo que era bueno, ¿verdad? Y al final del capítulo 1, cuando Dios termina su obra maestra del universo, los animales, la fauna, la flora, todo eso hermoso, dice que era bueno en gran manera. La primera vez que encontramos algo negativo, podríamos decir, se encuentra en el capítulo 2, cuando dice en el versículo 18, capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mira qué interesante. Todo era bueno, pero cuando Dios contempla a Adán en su, yo no le voy a decir soledad, porque Dios estaba con él, y si Dios está con uno no está solo, ¿verdad? Pero qué sé yo, en su falta de comunidad, llamémosle. Cuando Dios ve eso, es la primera vez que dice, no es bueno, no es bueno. Voy a hacerle una ayuda idónea. ¿Se ha preguntado usted alguna vez de dónde viene el matrimonio? Hay gente que no piensa en eso, ¿verdad? Que así es la vida. Cuando uno crece un poquito, me gusta este muchacho, me gusta esta muchacha, y entonces nos vamos a casar. Bueno, hoy día es un poco diferente, ¿verdad? Hoy día vamos a vivir juntos primero a probar. ¿A probar qué? Señoritas, cuando usted se casa, cuando usted se pone a vivir con un hombre, el hombre le pierde mucho respeto ya. Le saca mucho de lo que quiere, que es algo sexual. Y cuando se cansa de usted, como no hay compromiso de matrimonio, te va a dejar sola, ¿verdad? Entonces las mujeres casi son las que sufren más en eso, porque el hombre es más despegado a nivel sexual. Entonces eso es el problema. Pero bueno, el matrimonio, ¿de dónde viene el matrimonio? Entonces es la pregunta. El matrimonio es una invención de Dios. Dios se lo inventó. ¿Qué le parece? No fue la cultura que sacó eso, que un día se pusieron ahí en un grupo de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a hacer esta cosa que se llama matrimonio. No, la idea viene de Dios. ¿Por qué? Para que el hombre y la mujer estén juntos como esposo y esposa, y así reflejen esa imagen de Dios que se ve en hembra y varón. ¿Usted ve? No, el matrimonio no es para todo el mundo. Pablo dice, ¿verdad? En 1 Corintios 7, que hay gente que tiene el don de no estar casados. Así que si usted tiene ese don y Dios lo ha llamado a eso, no se sienta como que usted es abnormal. Yo no me he casado. No, usted no es abnormal. Tal vez Dios lo llamó a eso. Y Pablo dice que como persona que no está casada, se puede dedicar al servicio del Señor de una forma más intensa que el que está casado. Por razones obvias, todos los que están casados saben
lo que estoy diciendo. Pero el matrimonio es algo que Dios se lo inventó, Dios lo creó y lo hizo para que en el matrimonio, entre otras cosas, se expresara el sexo entre el hombre y la mujer. Y eso lo expresa de una forma maravillosa en el capítulo 2. Porque después que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, leemos un pasaje interesante. Dice el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Es un resumen del capítulo 1, ¿verdad? Y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos. O sea, él está haciendo lo que tiene que hacer como hecho a la imagen de Dios, poniéndole nombre y subjugando. Al final del versículo 20, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Mira qué interesante. Es como que Dios dice, vamos a ver lo que se puede hacer con los animales y Adán, ¿verdad? Y ahí vienen todos esos animales, canguro. No sé por qué me viene a la mente un canguro, pero eso fue lo que me vino a la mente. Canguro, perro, leones. Pero ninguno era la ayuda idónea para Adán. La ayuda idónea tiene que salir de Adán mismo. Versículo 21, cirugía divina. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Una vez más, caemos en la misma pregunta que hicimos antes en cuanto a Adán siendo hecho de la tierra. ¿Es esto algo literal? ¿Ok? ¿Eso es algo literal que Dios puso a Adán a dormir y le sacó una costilla y de esa costilla de alguna forma hizo una mujer? Bueno, muchos eruditos dicen que sí. ¿O es algo más simbólico? ¿Verdad? Que el punto es que Dios quiere decir que la mujer viene del hombre. Y la mejor manera de expresarlo es decir que lo sacó de una costilla del hombre. Hay muchos eruditos evangélicos que también creen eso. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que Dios hizo a la mujer del hombre y los hizo de la misma carne. ¿Ok? Entonces, versículo 23. Dios le trae a Eva. Ahora, bueno, todavía no se llamaba Eva porque es Adán que le va a poner nombre. Dios la trae delante de Adán. Entonces Adán, versículo 23. Esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y aquí viene un comentario editorial de Moisés, el escritor de Génesis. Un comentario editorial. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué se casa la gente? ¿De dónde viene el matrimonio? El matrimonio viene porque cuando Dios hizo a la mujer del hombre, fue como que momentáneamente los separó el uno del otro. Y cuando se unen en matrimonio, vuelven a ser, ¿qué? Una sola carne. Vuelven a ser como antes. Como que la mujer estaba dentro del hombre, cerca del hombre, lo más cerca posible, ¿verdad? Y cuando Dios hace a la mujer, como que hace una separación momentánea. Pero el hombre quiere volver a unirse, quiere volver como estaba, ¿verdad? Entonces, por eso Dios crea el matrimonio, para que el hombre deje a su padre y a su madre y que se hagan una sola carne. Qué interesante eso, una sola carne. Se reúnen. Versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces los israelitas se preguntaban, ¿de dónde viene este deseo que yo tengo de dejar a mi papá y a mi mamá, que me criaron y me dieron todo, para irme con esa muchacha? Y la mujer, ¿de dónde viene este deseo de dejar a mami y a papi que me protege tanto, para yo irme a seguir a ese hombre? ¿De dónde viene ese deseo? Dios te lo puso ahí. Y te lo puso para que lo ejercitaras de la forma legítima que es en el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Usted ve? Si entendemos esto correctamente, no hay lugar en el cristianismo
para aceptar que el matrimonio puede ser entre dos hombres o dos mujeres. Es una corrupción total de cómo fue que Dios hizo las cosas. ¿Ok? Porque yo he escuchado a cristianos diciendo, bueno, esto es lo último. Yo he escuchado a supuestos evangélicos diciendo esto. Si dos hombres están juntos, pero se son fieles el uno con el otro y tienen un compromiso, entonces yo creo que sí, que la iglesia debería dejarlo que fueran miembros y que fueran pastores. Dice, porque ahora la homosexualidad es así. Ahora, dice, ahora, eso viene de hace años, que dos hombres se unen y viven juntos. Lo que pasa es que lo tenían más callado, o dos mujeres. Y muchos evangélicos jóvenes hoy día se creen como que la homosexualidad ha cambiado y que sí, si los dos hombres no van a estar ahí acostándose con otro hombre, si están comprometidos el uno con el otro, sí, ok, que se casen, está bien. Lo aceptamos en la iglesia. No, eso es sabiduría humana, eso no viene de la Biblia. La Biblia, hombre y mujer, Dios lo creó, deja a su padre y a su madre y son una sola carne. ¿Se entiende? Así que no hay lugar para esa clase de ideas en la iglesia. No, es otra cosa de cómo debemos lidiar con el homosexualismo en la iglesia. Eso es otra cosa, ¿verdad? Que se puede tocar en otra ocasión. Pero lo que sí podemos decir es que esa idea del lesbianismo y el homosexualismo es una corrupción de cómo Dios hizo la cosa. Es una corrupción de cómo Dios hizo la cosa. Y debemos luchar con amor en contra de eso. Es muy importante que entendamos eso. Lo triste del caso es lo siguiente, mis hermanos, que en la sexualidad moderna, en este unisexismo, en que el hombre quiere ser menos hombre y la mujer quiere ser menos mujer, quiere ser más como el hombre quiere ser más como la mujer, en este unisexismo, por llamarle así, no hay contentamiento, no hay felicidad. Y lo triste del caso es que cuando pasaron esa ley en la Suprema Corte hace unas semanas, muchos de los homosexuales se creían que un decreto de la Corte le iba a otorgar felicidad. No le otorga felicidad. Le otorga que en ciertos estados puedan casarse. Pero lo que están buscando de verdad no lo van a encontrar. Una corte no te puede dar felicidad. Una corte no te puede dar paz. Un mandato de una corte no te puede dar tranquilidad. No te puede quitar la culpabilidad del pecado que todos sentimos. Solo Cristo puede hacer eso por ti. Solo Cristo puede hacer eso por nosotros. Así que, hermanos, para concluir, adoremos a nuestro Dios. Alabemos a nuestro Dios que hizo eso tan hermoso. Que hizo este mundo para nosotros los seres humanos, para que nos gocemos y lo cuidemos y veamos a su poder y su majestad reflejado en la creación, y que nos hizo a nosotros hombres y mujeres para que podamos reflejar la imagen de Dios en su totalidad como hombres y como mujeres, y que eso nos lleve a tener cuidado cómo nos tratamos los unos a los otros, como hombre, como esposo y como esposa. Mi esposa no es una cosa que me pertenece, que yo puedo hacer lo que me da la gana con ella. Yo me acuerdo, perdón, ya casi estoy terminando, yo sé que se me ha pasado el tiempo un poco, pero cuando yo estaba en Puerto Rico el año pasado dando una clase en un seminario, vi en muchas de las puertas que habían pósters que decían: no, ella no te pertenece. Digo yo, oye, yo me esperaba eso contra el abuso, ¿verdad?, del hombre a la mujer. Yo pensé, yo me esperaría eso en la calle, pero hasta en un seminario hay que ponerlo. Ella no te pertenece. Es hecha la imagen de Dios. Igual con el hombre. El hombre no es un burro que trabaja 10 horas, trae el dinero a la casa y después tú lo tratas como si no vale nada, como si no valiera nada. No, él también es hecho a la imagen de Dios. Ponte a pensar en eso. La próxima vez que tenga una pelea con tu esposo o con tu esposa, es hecho a la imagen de Dios. ¿Cómo lo trato? ¿Cómo la trato? Es importante. Oremos juntos.
Padre Celestial, tú todo lo haces bueno. Qué lindo eres, Señor. Tú todo lo haces bueno y lo haces perfecto. Y Señor, creaste el matrimonio, la sexualidad, que es hermoso. Creaste el matrimonio para que en él expresemos la sexualidad sin tener ninguna vergüenza. Hacerlo con libertad, con amor y con tranquilidad. Gracias, Señor, por este gran, hermoso don que tú nos has dado. Señor, ayúdanos, como dice Proverbios, a estar contentos con el esposo y la esposa que nos diste. Que el agua de la cisterna no se vayan por otros lugares, sino que nos alegremos con el compañero o la compañera de nuestra juventud. Señor, eso es bueno. Recuérdanos que no es como el mundo nos dice, que mientras más hombres tenemos o más mujeres tenemos, más satisfacción vamos a encontrar. No, Señor, más fragmentados nos volvemos. Cuando lo hacemos como tú dices, dejar a padre y a madre, ser una sola carne, ahí hay gozo, ahí hay paz, y ahí se refleja tu imagen y tú te llevas la gloria. Padre Celestial, también recuérdanos que el gozo lo encontramos en ti, la paz la encontramos en ti, el perdón de pecados, que es la lucha más grande que tenemos, nuestra desobediencia hacia ti, esa culpa, Señor, solo tú la perdonas. Yo te pido por cualquier persona que se halla aquí en esta tarde, que no le ha dado su vida a Cristo, que ha venido a este lugar tal vez desesperado, tal vez ha venido a la iglesia diciendo, bueno, si me convierto más religioso, entonces Dios tal vez tiene misericordia de mí. Oh Señor, recuérdales que Cristo Jesús ya pagó por sus faltas, por sus pecados en la cruz del Calvario. Padre Celestial, que se puedan humillar delante de ti, reconociendo que yo no puedo aportar nada a la salvación, sino que Cristo la pagó, derramando su sangre en la cruz y levantándose de los muertos. Y me entrego a Cristo en esta tarde para servirle a Él. Padre, bendícenos como iglesia en esa semana y como individuos. Ayúdanos a servirte en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Ayúdanos a amarte a ti sobre todas las cosas y a amar a nuestro prójimo como a ti mismo, al hablarle así también de Cristo Jesús. Te damos la gracia, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús.